Mateo capítulo 6, hermanos, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 25 al final, al 34. Vamos a leerlo de manera alternada, por favor. Mateo capítulo 6, 25 al 34. Texto conocido, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, de manera alternada. Yo comienzo en el 25, ustedes el 26, y de allí nos vamos hasta el 34 de esa forma. ¿Listos? Dice la palabra de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, prácticamente a la mitad de su sermón, está diciendo esto: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ustedes. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No haréis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si se hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis, dice el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú toques los corazones, que nos ayudes a cada uno a reflexionar en este tema del afán, de la preocupación. Ayúdanos, Señor, a avanzar en él y a ser victoriosos. En tus manos pongo este tiempo, este tema, y te ruego me uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pregunto, ¿hay algo que te preocupe el día de hoy? ¿Te levantaste hoy con alguna situación que está ocupando tu cabeza, tu corazón, tu celular, tu computadora, no sé? ¿Hay alguna preocupación en tu vida? ¿Saben? La palabra de Dios dice en el versículo 25, no os afanéis. El Señor nos está dando un mandamiento, y el mandamiento es, no te afanes, no te preocupes. Y pregunto, en esta semana que pasó, ¿cuántos quebramos ese mandamiento? Levante su mano. Sí, acúsense pecadores. ¿Cierto? Hermanos, la realidad es que todos nos preocupamos. Todos en algún momento nos preocupamos. Y les puedo decir, hermanos, que esta porción está hablando de la preocupación, porque la palabra griega de donde se traduce afán, traduce precisamente el afán como preocuparse por algo. Todos nos preocupamos. Y hermanos, aunque todos conocemos el concepto, ya sea por experiencia o porque lo hemos leído en algún lado, entendemos claramente qué es la preocupación. ¿Todos aquí entendemos qué es la preocupación? ¿O alguien no? Bueno, yo creo que todos entendemos lo que es la preocupación. Fíjense, si alguien quisiera decir, bueno, la preocupación es esto, podríamos decir, preocuparse es estar ocupado antes de que algo suceda. Preocuparse, ¿sí? Ocuparse antes de algo, preocuparse. Sin embargo, hermanos, el diccionario define algo muy interesante. Dice así el diccionario: interesarse anticipadamente de algo, de modo que es difícil admitir o pensar en otra cosa. ¿Ok? ¿Quedó claro qué es la preocupación? Cuando tú no puedes pensar en otra cosa que en esa cosa, o en ese algo, o en ese alguien, tú estás preocupado. Cuando no puedes admitir otro pensamiento y estás anticipadamente interesado en eso, tú estás preocupado.
Ahora pregunto otra vez, ¿has estado preocupado? Yo creo que sí. Todos, sin duda, en algún momento de nuestras vidas hemos estado preocupados. Y el Señor nos dice, no os preocupéis. Ahora, el Señor no está diciéndonos que no nos ocupemos y que no planifiquemos y que dejemos la vida a lo loco y que todo pase en nuestras vidas. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que no debemos entrar en esta ansiosa situación. El afán, hermanos, es algo que el Señor prohíbe. No le gusta, porque no trae buenas cosas, hermanos. ¿Cuántos de aquí hemos cosechado algo bueno por preocuparnos? Nadie, ¿verdad? Hermanos, es difícil. Y hermanos, ¿qué cosas originan la preocupación? Vamos a leer el versículo 25 al 27 otra vez. Y ahí vamos a descubrir unas cuantas de esas cosas que nos causan preocupación en la vida. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, Dios nos muestra en esta porción que hay cosas que nos originan preocupación. La comida, la bebida, el vestido. Son cosas que ocupan a las personas, las preocupan. Tal vez en casa, gracias a Dios, tú abres el refri y no tengas un problema de alimentos. Pero hay lugares donde ni siquiera hay refri, donde verdaderamente el alimento es una ansiedad difícil de llevar. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, los niños que perdieron a sus papás y que estuvieron en un orfanato no podían dormir. Y a alguien se le ocurrió darles un pan antes de irse a dormir para que se lo llevaran. Y fue la única manera en la que ellos podían descansar. Al otro día despertaban y se comían su pan. Porque la guerra, hermanos, traumó a esa gente. Traumó a esos niños, de tal forma que el alimento sí era un problema que ni siquiera los dejaba dormir. ¿Saben? El alimento puede ser una de esas situaciones. La bebida puede ser qué tomaremos, y el vestido, qué nos pondremos. Pueden ser causas, pero hermanos, ¿qué es la comida, la bebida y el vestido? En pocas palabras, son necesidades. Las cosas que tú y yo consideremos necesarias nos van a causar preocupación si no las tenemos. ¿Cierto o falso? Bien, ahora dentro de esto, el alimento es una preocupación o puede llegar a ser una preocupación, pero tal vez también la vestimenta o el estar flaquito o gordito, el cómo me veo puede ser una preocupación, o la moda. Hay personas que se ocupan por la moda, ¿verdad? Hay personas que se ocupan mucho por la apariencia. ¿Qué les parece la crianza de los hijos? ¿Les parece algo necesario? Hay personas que se ocupan y preocupan de eso. ¿La relación matrimonial puede causar preocupación, hermanos? Claro que sí. Cuando no andan bien las cosas, cuando sabes que te despertaste y no te dieron de desayunar y te hicieron una cara fea, dices, algo está pasando aquí. Y te preocupas. Hermanos, en el ministerio, ¿qué cosas pueden causar preocupación, pastor? Los equipos de dirección, los hermanos que por alguna razón no han llegado a la congregación, los ministerios, el compartir el evangelio, las finanzas de la iglesia, un montón de cosas. Hermano, yo te pregunto, ¿qué cosas pueden causarte a ti preocupación? Tu familia, tu economía, tu salud, tus amigos, no sé, muchas cosas, pero casi estoy seguro que prácticamente todo puede causarte preocupación. Hermanos, siempre vamos a encontrar algo para preocuparnos. Hermanos, algunos podemos llegar a ser como los hipocondríacos, que cuando no están enfermos se enferman porque no están enfermos. Así con la preocupación, ay, no estoy preocupado, ya me preocupé, ¿por qué no me preocupa? Hermanos, la preocupación es algo tremendo. Cuando Dios dice que no nos afanemos,
Dios no, insisto en esto, no prohíbe la planificación. Es más, la Biblia pone a la hormiga como ejemplo de preparación. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 6:6? Quien guste buscarlo y me ayude a leerlo, se lo agradezco. Proverbios 6:6. La Biblia pone a este pequeño animalito como un animalito de ejemplo hacia la diligencia, hacia el esfuerzo, hacia la planificación. Miren lo que dice Proverbios 6:6. Quien lo tenga, ¿qué dice? Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de las siegas su mantenimiento. Y después hace una exhortación a los perezosos. Hermanos, la planificación no está mal. Si tú eres de esas personas que te gusta tener organizado tu tiempo, que te gusta tener organizadas tus finanzas, que haces sobrecitos o apartados así, múltiples apartados en tu cuenta, o que te gusta comprar cosas para diciembre, ahorita que empieza apenas las fiestas patrias, pero ya están ofreciendo cosas de diciembre, no sé por qué. Pero te gusta hacerlo porque te sale más barato, etcétera, etcétera. Eso es planificación y está bien, eso está bien, hermanos. El Señor no quiere que seamos tampoco despreocupados. Es más, la Biblia dice, un texto muy conocido en Gálatas 6:7, ¿lo saben, hermanos? Dice, no os engañéis, Dios, pues todo lo que el hombre, fíjate, todo lo que el hombre, eso también se dará. Hermanos, hay una ley de siembra y cosecha y el Señor no está en desacuerdo. No es el problema la planificación, sino la preocupación. Tratar de predecir cómo van a suceder las cosas, tratar de tomar las cosas futuras al día de hoy y tratar de atenderlas. Eso es lo que el Señor no quiere que tú y yo hagamos. Ahora, también encontramos otro aspecto que puede causarnos preocupación. Versículo 27, ¿me ayudan a leerlo? ¿Qué dice, hermanos? ¿Y quién de vosotros añadir a su estatura un codo? Hasta ahí, gracias. ¿A cuántos les preocupa su estatura? Los chaparritos les gustaría ser altos, a los altos les gustaría ser más bajitos. Es un problema la estatura. Pero curiosamente, hermanos, la palabra de Dios aquí, cuando habla de la estatura, está hablando de una palabra que es geliquia, que se refiere a edad, madurez en años. Cuando el Señor está preguntando, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su vida, a sus años, más vida? La respuesta es, nadie. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos preocupamos? A veces hasta cortamos nuestra vida por tanto problema en el que nos metemos. Hermanos, Dios está hablando aquí de años. Hermanos, por mucho que nos cuidemos, y cuídense, por mucho que comamos bien, y coman bien, y por mucho que duerman, no, y porque duerman, no van a alargar más su vida de lo que Dios ya tiene determinado. Hermanos, ¿es bueno ocuparse de esas cosas? Sí. Y no quiero dejar ahí una mala impresión. Ocúpense, hagamos ejercicio. Mucho a veces necesitamos ahí quitar los callos, no sé por qué aparecen. Necesitamos dormir bien. ¿Cuántos de aquí no duermen bien, hermanos? Yo veo aquí unas caras de desvelados, no sé si fue por trabajo, por familia, por no sé. Pero hermanos, necesitamos dormir bien. Un adulto en promedio debe dormir entre 6 y 8 horas. Si duermes 7 estás magnífico. Si duermes menos de eso, tu cuerpo se va a resentir. Y un cuerpo resentido se pone gordito o se pone flaquito. Y un cuerpo gordito y flaquito, ¿qué pasa, hermanos? Te hace gastar dinero en ropa. Hermanos, hay toda una consecuencia, pero ¿sabes qué es lo que más pasa? Te enfermas. No sé quién lo dijo, pero bien dicho. Gracias, hermano. Y además, cuando uno se enferma, uno reduce considerablemente su vida útil. Puede ser que llegues a los 100 años, pero en una cama postrado no es vida. Necesitamos cuidarnos, hermanos. Dios no está diciendo que no nos cuidemos, insisto, pero Él no quiere que nosotros nos la pasemos en un gimnasio o viendo solamente qué vamos a comer el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana. Esas cosas no deben ocupar la mayor cantidad de nuestra mente, corazón y tiempo. Es bueno ocuparlo, pero no en demasía, porque eso es lo que hace esta preocupación. Nos aparta del Señor.
por estar ocupados en estas cosas, tú y yo no estamos disfrutando al Señor. Y además, hermanos, en el versículo 34, otra cosa que puede causarnos afán, preocupación, dice ahí que es, ustedes, ¿qué dicen, hermanos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, ¿qué cosa puede causarnos afán o preocupación según este versículo? El día de mañana. ¿Y el día de mañana qué es? Presente, pasado o futuro. Hermanos, el futuro nos puede causar preocupación. Algo que no ha ocurrido, que probablemente ocurra, pero que no sabemos si ocurra, porque no sabemos si llegaremos a ese momento, está consumiéndonos tiempo y energía, y mente y corazón. ¿Por qué? Ahora, yo no soy perfecto en esto, hermanos. Yo tuve que caer de rodillas y decirle al Señor, Señor, perdóname. Porque sí, muchas de estas cosas sí me preocupan, sí me afanan, sí me ocupan demasiado mi tiempo. Perdóname, Señor. Pero sabes, hermano, estas cosas son cosas que nos quitan la paz, que nos ocupan, que nos quitan la vida, en pocas palabras. Hay dos cosas, hermanos, por las cuales no deberíamos preocuparnos. Y sé que las sabes. Las cosas por las cuales podemos hacer algo. Porque cuando puedes hacer algo, ¿para qué te preocupas? Mejor hazlo y se acabó el problema. Pero también, hermanos, las cosas por las cuales no podemos hacer nada. Si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? Como sea, tú y yo estamos cerrando el camino. Si puedes hacer algo, hazlo. Pero si no puedes, sinceramente dile al Señor, estoy en tus manos y me suelto. Ya no te preocupes. Ahora, decirlo es muy fácil, hacerlo es muy complicado. Y lo reconozco, hermanos. Sé que es complicado. Pero, hermanos, si tú y yo vemos cuál es el costo de la preocupación, tal vez eso nos impulse a decir, bueno, creo que no debo preocuparme tanto. ¿Cuál es ese costo, hermanos? Bueno, ¿cuánto cuesta la preocupación, hermanos? Cuesta mucho y a la vez nada. ¿Es difícil preocuparnos? No, ¿verdad? Es muy fácil preocuparnos. Entonces la preocupación no cuesta nada, pero tampoco sirve para nada. Hermanos, es fácil preocuparse, pero lo que provoca en nosotros la preocupación es sumamente caro. Es sumamente feo, es terrible, hermanos. La preocupación nunca ha resuelto ni resolverá nada. Al contrario, la preocupación, ¿qué produce? Más problemas, más estrés, ansiedad, enfermedad, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. La preocupación causa más problemas, no lo resuelve. Hermanos, ¿la preocupación quita cargas? No. Al contrario, hermano, tú te llenas de más problemas y te estás preocupando porque mañana y pasado y el mes que viene y el próximo año y ya traes encima Trump. No, hermanos, no es el plan. La preocupación, hermanos, solo daña emocionalmente, físicamente y sobre todo espiritualmente. Hermanos, la preocupación también daña a los que nos rodean. A mí a veces me gusta hacer caras o tonos en casa y uno de mis hijos es muy reactivo al respecto. Entonces cuando yo hago, mi hijo dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La preocupación, hermanos, es contagiosa. Tú, varón, has llegado a casa pensando y haciendo y lucubrando. Si has llegado a esa casa, recordarás cómo estaba tu esposa, que te recibió con una sonrisa y de repente, ¿qué pasó? Y entonces ella se pone ansiosa. Jugando con mis hijos, se me dislocan mis dedos porque tengo un problema de articulaciones. Y ayer estábamos jugando con mis hijos y yo hice esto. Y le dije a mi esposa, no inventes, me lo dislocó. Se paró emocionada para ayudarme. Y me dijo, ¿qué pasó? No pude soportar eso y me sonreí. Después me dio unos cuantos cocos. Pero quiero que vean, hermanos, esto. La preocupación se contagia. No es lo mismo, y definitivamente no es lo mismo, llegar diciendo, tenemos un problema, pero en el Señor vamos a salir adelante. Al llegar, tenemos un problema y no sé qué vamos a hacer. Todos se contagian. Y hermanos, los chiquitos, aunque no lo parezca, son los que más reaccionan a esas cosas.
Varones, damas que están aquí, por favor tengan cuidado. La preocupación sí le llega a sus hijos. Las preocupaciones sí afectan a sus hijos. Por eso tenemos muchos chiquitos y jovencitos inseguros, porque sus papás constantemente se preocupan. Nosotros tenemos la solución para ellos, pero ¿saben? Nosotros nos preocupamos y los preocupamos porque nosotros sabemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero ellos no. Y entonces es más complicado para ellos resolver ese aspecto en sus vidas. Ahora, hermanos, una de las cosas más tristes que tú y yo podemos producir con la preocupación es lo que leemos en el versículo 30 a 32. Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Otra vez. Dice: Si la llama del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué haremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, ¿quién está diciendo estas palabras en la lectura que estamos estudiando? Jesucristo. Jesucristo está diciendo estas palabras, y yo creo que las dijo con dolor, y dijo tal vez, probablemente, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Era como una especie de reclamo doloroso. Hombres de poca fe. Híjole, hermanos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza, hermanos. ¿Confianza en quién? En Dios. Confianza en Dios. Y el Señor está diciendo: no os afanéis, no hará con vosotros más Dios. Está hablando acerca de las aves del campo. Y si tú te pones a ver una ave del campo, tú la ves toda grisecita, cafecita, toda feíta, menudita, chiquita, pero están bien panzonas. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? No lo sabemos. Tú les das de comer, a lo mejor sí. Tal vez aquí hay un amante de la naturaleza que echan pista en la carretera, ¿no? No lo sé. O dice: voy a echar mi comida ahí para que se la coma un animalito. Está contaminando, hermano, no hagas eso. Pero, hermanos, no lo sabemos. No sabemos cómo es que Dios realmente sostiene esas aves. Pero sabemos que las sostiene porque ahí están. Tú y yo no nos ocupamos de ellas. Ve, dice ahí, la hierba del campo, la que recolectan y la echan a quemar. Bueno, esa, ¿cómo está vestida? ¿Qué colores tan bonitos tiene? ¿Tú te metiste genéticamente a alterar la plantita para que saliera un lirio fuchsia? No, ¿verdad? Hermanos, Dios lo hace. Y si esas cosas que nos parecen insignificantes o poco valiosas, Dios las cuida con tanto detalle, es lo que está diciendo el Señor, ¿no hará mucho más con vosotros? Pregunto, ¿sabes que Dios te ama? Ok. ¿Lo sabes porque Dios te lo ha dicho en su palabra o porque lo has experimentado en tu vida? Amén. Si lo has experimentado, entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué te afanas? Y eso se los digo a ustedes y no estoy diciendo yo, no creen. Ven, tanto guapas. Hermanos, esa es la verdad. Nosotros tenemos que recordar que si Dios cuida de esos pequeños detalles de la naturaleza, de su creación, nosotros, a quienes puso en el pináculo de la creación, a ti y a mí, a quien nos encargó este mundo que tenemos, ¿cuánto más no hará? Aquel que murió por nosotros y resucitó, ¿cuánto cuidado más no tendrá de nosotros? Hermanos, es ilógico, y eso lo escuché de un pastor y me gustó mucho, que un avicultor le dé de comer a sus gallinas, a sus pollitos, a lo que tenga, y no le dé de comer a sus hijos. Es ilógico, no funciona así, no es así. Dios no es así. Hermanos, ¿cuánto más no hará Dios por ti? Esto es terrible, hermanos, porque en esta porción se nos muestra que la preocupación viene a ser una especie de insulto a Dios. Cuando tú y yo nos preocupamos, vivimos como si desconfiáramos del amor y del cuidado de Dios. Porque la preocupación, insisto, no sirve para nada. Tenerla ahí solamente causa problemas. Y delante de Dios, hermanos, la preocupación únicamente
lo insulta, porque perdemos de vista su amor y su cuidado, su confianza. Hermanos, nosotros tenemos que recordar quién es Dios, porque si no lo hacemos, dice el siguiente versículo, el 32, porque los gentiles, ¿qué dice? Buscan todas estas cosas, suplir sus necesidades, pues. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, el estar pensando, o más bien dicho, el estar preocupados, lo único que está haciendo es que nosotros desconfiemos de Dios y estamos siendo como personas que no conocen al Señor. Si nosotros estamos preocupados, nosotros estamos contradiciendo un versículo muy importante y conocido en la cristiandad. Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Sabemos que los que vamos a ver todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y lo sabemos, hermanos? Amén. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Perdonen por exagerar, pero es que todas las cosas, dice ahí, nos ayudan a bien. Y la preocupación que hace, es como si le dijéramos al Señor, Señor, mientes. Tu palabra es mentira. Porque no, esto no me ayuda bien. O sea, tengo este problema, ¿cómo? Humanamente así se siente, hermanos. Y quiero que vean lo terrible que es la preocupación. La preocupación nos hace dudar de Dios y nos hace pensar que Dios ha mentido, o que Dios no nos ama tanto, o que Dios está incumpliendo algunas de sus promesas. Así de terrible es la preocupación. Por eso el mandato enfático: no os afanéis. No permitas eso en tu vida, porque además de que no te trae ningún bien, estamos ofendiendo a Dios. Hermanos, ¿Dios es mentiroso? No, dígalo fuerte. ¿Dios es mentiroso? No. No lo es, hermanos. Pero ¿sabes qué doloroso es que un hijo a quien amas y por quien has dado todo no confíe en ti? ¿Cierto? Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, no te va a pasar nada, porque sabes que no le va a pasar nada, y tu hijo se aferra que, no, sí, es que me voy a ahogar, es que me va a pasar esto, no, es que no, y gritan, y se van corriendo. Hermanos, esas cosas de verdad, además de que nos pueden dar risa, hermanos, nos entristecen el corazón. Que tu hijo, a quien amas, a quien has sostenido, mantenido, vestido, abrazado, cuidado, estado ahí cuando se enfermaron de gripa, tos, diarrea y todas esas cosas feas, al que cambiaste de los pañales, sí, ese te dice, no confío en ti. Cuando tú le dices, esto te va a ir bien. Ciertamente hay padres que por su manera de ser con sus hijos han perdido este privilegio. Pero hermanos, Dios es fiel. Y Él no te ha fallado. Nunca te ha fallado y nunca te fallará. Él siempre te dará lo que necesitas, como lo necesitas. ¿Hay situaciones muy complicadas en la vida? Sí. Situaciones donde dices, a ver, ¿cómo funciona aquí el amor de Dios? Tal vez alguien podría pensar un cáncer, un divorcio, una pérdida económica total y radical. Son cosas muy extremas. Pero hermanos, allí está el amor de Dios. Hermano, sí, tal vez no como tú piensas o quieres, pero ahí está. Y Él cuida de ti. Y Él dice, todas las cosas te ayudan a bien. Créanme, hermanos, he pasado por algunas no muy complicadas. Creo Dios que ha tenido misericordia conmigo. Pero Job, no te compares conmigo. Jesucristo, hermanos, y todas las cosas ayudaron a bien, porque hay un plan eterno, un plan divino, un plan que se va a consumar, que se va a cumplir, que no es si quieres o no, es un plan que ya está determinado por Dios, que se va a hacer, que se va a efectuar y que va a beneficiar a la humanidad, quiera o no el mismo hombre. Hermanos, nosotros tenemos que recordar esto. Dios siempre es fiel y nosotros no deberíamos estar preocupados. Más bien deberíamos caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname por mi incredulidad, perdóname por desconfiar, perdóname por no atender tu palabra. Porque hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él nos ama y nos incluso sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Quieren verlo? Ahí está en Mateo, váyanse a Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Miren, yo les empiezo leyendo el 29 y después ustedes me ayudan. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, una moneda muy chiquita? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Ustedes qué dicen? Pues aún nuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor Jesucristo nuevamente está hablando acerca de quién temer, pero nos da un detalle muy especial. Dios conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Conmigo ya no se ocupa tanto. Pero Él sabe cuántos. Verdaderamente, a detalle, ni siquiera es aproximados. No, pues en un promedio unos 5 billones de cabellos. No, Él sabe exactamente cuántos tienes. Y si Él se ocupa en saber cuántos cabellos tienes en tu cabeza, ¿crees que no se ocupa de tus problemas? ¿Crees que no se ocupa de tu corazón roto? ¿Crees que no se ocupa de tu autonomía dañada o de tu enfermedad complicada? Hermano, de verdad, ¿crees que no se ocupa de tu iglesia? ¿O de tu familiar que tiene problemas y que no está cerca del Señor? El Señor se ocupa y te conoce a detalle, tanto detalle, que te sorprenderías, hermano. De verdad, yo estoy sorprendido solamente con ese versículo. Y sí me he preguntado cuántos cabellos tengo. Hermanos, de verdad, si Dios nos conoce así, no deberíamos caer de rodillas cada vez que nos preocupamos por algo y decirle: perdóname, Señor. Yo sí lo hago, hermanos. Y de verdad se los digo, oren por mí, porque soy bien preocupón. Tengo que abandonar esa actitud, no es bueno. Dios no quiere eso de mi vida. ¿Cómo resuelvo entonces esto? Porque es algo en lo que todos caemos, hermanos. Ya me dijiste, sí, ya soy un pecador contumaz y rebelde. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Eso es importante, ¿no? Bueno, la Biblia nos dice, regresemos a Mateo, capítulo 6. Mateo 6, 33 y 34, por favor. Ustedes ayúdenme. ¿Qué dicen, mis hermanos? Mateo 6, 33 y 34. Dice: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, en esta porción, en estas palabras que acabamos de leer, ¿ustedes leyeron alguna especie de rechazo? Dios sabe que nos afanamos. Él nos manda: no se afanen. Pero si lo haces, hermano, hermana, Él no te rechaza, ni te va a rechazar. Él te ama, y te ama profundamente, y me ama profundamente. Y Dios nos está diciendo aquí unas cosas muy sencillas, muy simples, que son más que psicología. La psicología tiene su lugar en la vida del ser humano, pero ¿sabes? Lo que Dios dice tiene un lugar más grande, más alto, y funciona, hermanos. Y el Señor está diciendo aquí sobre la preocupación, primeramente, versículo 32, otra vez: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Vuestro Padre Celestial qué? Sabe. Sabe. Otra vez. ¿Vuestro Padre Celestial? Sabe. Hermanos, Dios sabe. No hay algo que el Dios que dio a su Hijo por amor a nosotros, demostrándonos ese increíble amor que tiene por nosotros, no conozca. Dios sabe. Dice aquí la porción: los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidades. Dios lo sabe. Hermano, la primera cosa que tú y yo tenemos que recordar para quitarnos las preocupaciones es que Dios ya lo sabe. Cuando mi hijo me dice: papá, tengo hambre, yo le digo: ahorita, hijito, dame un momentito. Papá, tengo hambre. Dame un momentito, hijo, ahorita voy. Es que todavía no se acaba el partido de fútbol. No es cierto. Él lo que está haciendo es comunicarme su necesidad. Una vez que le digo: sí, hijo, te voy a hacer unos huevitos fritos con jamón o con tocino y tortillitas, dame 5 minutos en los que te los preparo, y me levanto, mi hijo enmuece. Ya después nada más está en la mesa. De la misma manera, nosotros, hermanos, tenemos que recordar
que Dios sabe. Él sabe cómo va a ser las cosas, Él sabe cómo solucionar nuestros problemas, Él sabe cómo son nuestras necesidades, sabe el tamaño de nuestras necesidades y sabe también el tamaño de nuestra emoción alterada. Dios lo sabe todo, hermanos, todo. Una vez se despertó uno de mis hijos y me dijo: papá, tengo miedo, soñé feo. Yo lo único que hice, le dije: ven, acércate, Dios está con nosotros, y lo abracé. No pasó ni un minuto, hermanos, y ya estaba roncando su papá. No, no es cierto. ya estaba dormido el niño. ¿Por qué? Porque se sintió tranquilo, hermanos. De la misma manera, nosotros tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre. Él sabe cómo abrazarnos, Él sabe cómo ayudarnos. Y tú y yo, por favor, te lo pido, hermano, debemos entregarle esas preocupaciones al Señor y soltárselas y decir: Él ya sabe. Y si tienes dudas, ora, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Oren, hermanos, oren, porque esa es la manera en la que Él se pone contento, pues, de que sus hijos le pidamos, porque Él ya lo sabe todo. ¿Sale? Recuerda esto: Dios ya lo sabe todo. Confiemos en Él, descansemos en Él, dejémonos, por así decirlo, literalmente, reposar en sus brazos. ¿Te preocupa algo hoy? Bueno, noticias, hermano. Dios ya lo sabía. Y mejor aún, Él ya sabe qué va a hacer. Y mejor aún todavía, Él ya está haciendo algo en esa preocupación. Por favor, suéltala. No, suéltala, de veras. Te va a ir bien. Número 2, hermanos. Dice ahí el versículo 33. ¿Me ayudan otra vez? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, hablando de las necesidades, serán añadidas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Buscar primeramente. Y no se refiere más que a prioridad, darle la importancia. Lo vamos a poner en un pedestal. ¿Qué es lo que Dios quiere que pongamos en alto, como primer lugar, como prioridad de nuestras vidas? ¿Qué dice ahí? El reino de Dios y su justicia. Hermanos, Dios quiere que ocupemos nuestras fuerzas en Él. Hermanos, cuando una persona está preocupada, está desenfocada. ¿Alguna vez te has caído de la bicicleta? Bueno, cuando te levantas estás así como mareado, como que buscando dónde agarrarte, porque te desenfocas. Hermanos, la Biblia dice en Santiago que el hombre, ¿cómo dice? El hombre de doble ánimo, gracias. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú y yo no estamos en el Señor, tú y yo estamos en el mundo. Así de simple. Si tú no estás en el Señor, estás en el mundo. Y si tú no estás reaccionando como Dios quiere que reacciones, entonces tú estás reaccionando como el mundo reacciona. Hermano, lo que Dios quiere es que no estés titubeando, no estés desenfocado. Por eso te dice que en medio de todos los problemas, ¿notas que está en medio del afán esta porción? Bueno, en medio de esos problemas y preocupaciones que tienes en tu vida, lo que Dios te está pidiendo es: enfócate en mí. Nuevamente, ¿cómo nos podemos enfocar tú y yo en el Señor? ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Orando. ¿Cómo más? Leyendo su palabra. ¿Cómo más? Congregándonos, amén. ¿Cómo más? Sirviendo, hermanos. Estas cosas de verdad nos mantienen en un ejercicio de concentración en el Señor. Si tú en tus problemas sales corriendo, y te vas a no sé dónde, te pierdes. Pero si tú en tus problemas oras, si tú en tus problemas buscas en su palabra, aunque no sea la porción la que quieres escuchar, pero te estás concentrando, si tú en tus problemas vienes a la iglesia, si tú en tus problemas estás sirviendo en un ministerio, tú estás enfocándote en el reino de Dios y su justicia. Y Él promete que todas las necesidades que tienen serán suplidas, serán añadidas a tu vida. Él no da necedades, hermanos, da necesidades. Que quede claro, ¿sale? El BMW Z4 ya entendí que no lo voy a tener. No es para mí. Tengo un Aveo prestado. ¿Me explico? Hermanos, esta es la cosa. Necesitamos enfocarnos. Una vez que nosotros viene la preocupación número 1, entonces, primero, ¿ya se les olvidó? No, recordamos que Él sabe.
Número 2, nos enfocamos en vivir de la mejor manera que podamos. Nos enfocamos en el Señor, nos enfocamos en estar con Él en lo correcto. Y entonces Él se ocupa de nuestros negocios porque nosotros estamos ocupados de sus negocios. Es algo muy interesante. Él lo quiere hacer así. Número 3, versículo 34, ayúdenme. ¿Qué dice, hermanos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciéndonos la porción de cada día? Que cada día traerá su propio, o sea, su propia preocupación, sus propios problemas, cada día. Ok, hermanos, no olvidamos problemas prestados del futuro. Cada día va a traer sus problemas, sus preocupaciones, sus inquietudes. Hermanos, si nosotros nos adelantamos al día de mañana para ver qué vamos a comer, desayunar, cenar, cómo nos vamos a vestir, nosotros queremos resolver hoy algo a lo que probablemente, no lo sé, no lleguemos. Tenemos que pensar en esto. Es muy probable que el Señor venga hoy y rompa los cielos y nos tome a todos y nos arrebate y nos vayamos. Amén, ¿verdad? Hermanos, eso es muy probable. Así que vivir en el futuro está causándonos tremendos problemas. Hermanos, Dios ya sabe lo que hoy tenemos que resolver y las cosas que Él permitirá para ayudarnos en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra casa, en nuestra familia. Él ya lo sabe. Ya, digámoslo así, planificó todo para que nosotros estuviéramos ahí adentro, y dentro de su plan hay situaciones difíciles que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a probarnos, que nos ayudan a entender si verdaderamente estamos en los caminos del Señor o no lo estamos. Hermanos, esos problemas y afanes Dios ya los permite en tu vida para que te ayuden, y además Él te da de su gracia. ¿Sí me expliqué? Sí, parecen malas noticias, ¿verdad? ya decayeron los rostros. Hermanos, lo que Dios nos da es como el maná en el desierto. ¿Se acuerdan qué pasaba con el maná en el desierto? Salían a recolectarlo en la mañana y recolectaban, pero los que recolectaban más se les llenaba de gusanos, y los que recolectaban poco les alcanzaba perfecto para todo el día. Era algo increíble. Solamente había un día en el que podían recoger doble porción. ¿Se acuerdan qué día? El día de reposo. Amén, el día de reposo. Estos días, hermanos, son para que tú y yo agarremos más fuerzas, más herramientas del Señor para el resto de la semana. Pero ¿sabes? Cada día Dios tiene algo para ti. Y mira, si tú tienes tu devocional en la noche, amén, pero no vas a poder aprovechar todo lo que el Señor puede prevenirte desde muy temprano. Yo me tengo que levantar muy temprano, hermanos, para ir a trabajar. Pero si me levanto más temprano, alcanzo a leer un poquito más. Y últimamente he tratado de hacerlo. Y hermanos, de verdad, salen cosas que digo, ah, caray, ya me lo habías dicho, Señor. Y entonces puedo reaccionar mejor. Ten tus devocionales temprano, es una sugerencia personal, no es algo que diga el Señor. El Señor dice que estemos mañana, tarde y noche con Él. Ahí están los salmos. Pero hermanos, nosotros entonces tenemos que recordar que cada día Dios ya tiene la porción suficiente de gracia y situaciones para ayudarnos. Hoy es el día que debemos vivir, no mañana. Tal vez no llegues a mañana, hermano, y créanme, no es mi deseo, pero de verdad, considera esto. Tal vez Dios decida hoy llevarte a su presencia y entonces se acabó todo. Hermanos, no hacerlo así solamente va a bloquear las bendiciones, porque Dios también tiene bendiciones para un día que no te va a dar por adelantado para las de mañana y pasado y la siguiente semana. No, las bendiciones de hoy te las va a dar hoy. Pero si tú estás pidiendo prestados problemas, pues vas a tener más problemas que bendiciones y vas a decir, ay, qué justo es Dios, me da bien poquito. Y no es así, hermano. Si tú y yo nos damos cuenta realmente de cuáles son las situaciones, tú y yo nos vamos a dar cuenta de que Dios justamente nos da lo que necesitamos cada día. Por eso, hermanos, tenemos que evitar tomar problemas futuros y traerlos el día de hoy, porque eso, además de todo, nos va a hacer varias cosas. Nos quita las bendiciones, nos roba las fuerzas, nos quita la energía. Y si llegas a mañana, y espero que llegues, pero hoy te preocupaste, mañana vas a estar cansado
y no vas a disfrutar las bendiciones que Dios tenía para ti, hermano. Pregunto, hermano, ¿qué bendiciones tienes hoy? Hoy. Nada más hoy. Piénsale. Ahí te mandan unas preguntas. Hermano, ¿tienes salud? Tal vez no la que quisieras, ¿verdad? Yo quiero verme como Schwarzenegger. Bueno, no sé si eso sea salud. Hermanos, ¿sabes que hay multimillonarios que quisieran tener tu salud el día de hoy? Y aún con todos sus millones no pueden tenerlo. Hermano, ¿estás casado? ¿Cuántos no casados hay aquí? A gran suerte. ¿Y se quieren casar? No, ¿verdad? Algunos lloran porque tienen una esposa o un esposo. Hermanos, ¿sabías que hay personas de verdad, que quisieran tener una pareja, alguien con quien compartir la vida, y no la tienen? ¿No están aquí? Aquí no están. Hermanos, ¿tienen hijos? Amén. Yo tengo 3. No podía tener. Y por experiencia les digo que hay personas que anhelan, de verdad, lloran por tener un hijo y no pueden. Y de verdad es bien frustrante esa situación, porque es algo ajeno a ti. Y a veces sí dices, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué las chamaquitas ahí pega con uno, pega con otro? Y yo, ¿qué pasa? De verdad, hermanos, uno sufre. Hermanos, en serio se los digo. El Salmo 103 nos hace una lista general de muchas cosas que Dios nos ha dado, con las cuales Dios nos bendice, y te las leo. Y quiero que las pienses, por favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el versículo 3. ¿Tienes perdón de Dios el día de hoy, hermano? Amén. Hay personas que no. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Recuerdas alguna enfermedad que ya no tengas? Amén. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Has estado en peligro de muerte y el día de hoy no? Amén, hermano. Él es el que te corona de favores, te cerca de bendiciones, de personas, de bienes, etc. Hermano, Él es el que tiene misericordia de ti, el que sacia de bien tu boca. Y mira, esto es interesante, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios, hermanos, nos llena de muchas bendiciones. Hermanos, y en ese mismo salmo, en el versículo 14, ¿me dieron a leer lo que dice? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, Dios sabe cuánto podemos resistir y no va a permitir el día de hoy una carga más pesada que la que sí puedas llevar. Por favor, quédate con esto. Ustedes saben de los camiones de 3 toneladas, ¿verdad? ¿Los camiones de 3 toneladas pesan 3 toneladas? No, ¿verdad? ¿Por qué se les llama camiones de 3 toneladas? Porque pueden cargar 3 toneladas. Pero si tú un camión de 3 toneladas le pones 4 o 5, ¿qué le pasa? Se desconchinan los amortiguadores, las bases esas que no me acuerdo cómo se llaman, las muelles se doblan, etc. Y entonces ya traes una carcachita de camión. ¿Sabes qué pasa con el creyente? Basta cada día su propio afán. No te cargues 4 o 5 toneladas si eres de una, porque te vas a echar a perder, te vas a detener, vas a acabar dañado, frustrado y alejado completamente de Dios. Dios no quiere que dañes los amortiguadores de tu vida llevando más de lo que debes llevar cada día. Porque habemos muchos, hermanos, que traemos una preocupación aquí, otra acá, otra por acá, y vamos caminando en el mundo y después decimos, ¿pero por qué me estoy hundiendo? ¿Por qué tengo tantos problemas? Pues porque estás tomando prestados problemas del futuro. Ok, ya, no avanzo más. ¿Ya te quedó claro? A mí me quedó claro. Créanme.
Estos temas son zarandeadas muy especiales. Hermanos, la preocupación puede ser incluso el origen de muchos de nuestros problemas. Miren, una frase que dijo Job en Job 3:25 dice: porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Has estado preocupado por algo y te pasa? A veces uno es el que se provoca esas cosas, hermanos. Dejemos a un lado la preocupación porque no trae buenas cosas. Entonces, hermanos, para terminar, no dejemos que las preocupaciones nos quiten las bendiciones de Dios para el día de hoy. No dejemos que nos roben las fuerzas ni las energías del día de mañana. No dejemos tampoco que las preocupaciones originen problemas en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos decir, como dice el Salmo 118:24, puestos en pie, con esto terminamos. Salmo 118:24 dice, ahorita que estén todos de pie, cuando estén todos de pie y con sus Biblias en el Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24 dice, juntos hermanos, ¿qué dice? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Hermanos, no vivamos con preocupaciones. Vamos a ver. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, que me ayudes a mí y a mis hermanos a verdaderamente apartarnos de la preocupación. Sin duda, mi Dios, estas cosas no son algo que te agraden. Y no te agradan porque te ofenden, porque nos hacen dudar de ti, porque nos hacen alejarnos de ti. Señor, perdónanos y ayúdanos, te ruego, a que podamos tener en mente estas cosas, a recordar que tú sabes cuáles son nuestras necesidades, a avanzar, Señor, cada día, solamente cada día, con su propio afán. Ayúdanos, Señor, a recordar esta porción constantemente y ayúdanos a avanzar, venciendo las preocupaciones del día a día. Señor, pongo en tus manos cualquier decisión de esta mañana y te agradezco de antemano por ellas. Mis hermanos, así con ojos cerrados, rostros inclinados, en actitud de oración, pues, ¿habrá alguien aquí que diga, hermano, reconozco que me preocupo mucho, pero decido hoy empezar a luchar frontalmente contra eso, con esta porción? ¿Habrá alguien que diga, yo voy a vencer la preocupación con la ayuda de Dios? Levanta tu mano en tu lugar, quiero orar por ti. Amén. Gracias a Dios. Amén. Oren por mí también, por favor, hermanos. Lo necesitamos. Mi Dios, ayúdanos con esto. Ponemos en tus manos nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Por favor, suple y ayúdanos a vencer cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomarse.